Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar acá y por tomarte la oportunidad de ver este video tutorial en donde vas a aprender cuáles son tus derechos relacionados con tu buen nombre, la ley de habeas data y el derecho que te asiste de conocer, de actualizar y de rectificar o corregir los datos personales tuyos que están almacenados en bases de datos como las centrales de riesgo, como Datacrédito, como Procrédito y como Transunión, lo que antes se llamaba Cifin. Ya hice un paso muy importante y es que quieres actualizar tu vida crediticia y que quieres tener la posibilidad de eliminar esos datos negativos que te están afectando a la hora de ir y tramitar un crédito. La gran mayoría de nuestros clientes están solicitando créditos de vivienda para adquisición de vivienda nueva, para tener los beneficios que brindan muchas entidades o los subsidios que brindan muchas entidades, y están bloqueados o han estado bloqueados porque les aparece unos reportes negativos en las centrales de riesgo. Reportes negativos que en muchos casos ellos ni siquiera conocían que los tenían. Simplemente que fueron a tramitar su crédito y se dieron cuenta de esta situación. Pero bueno, y tú dices, pero John, ¿cómo podemos dar de baja los reportes negativos? ¿Aplica para todos los casos? Y tengo que decirte que para todos los casos no aplica. Tenemos que estar amparados bajo la ley. No podemos estarle diciendo mentiras a todo el mundo. Sí, le vamos a bajar el reporte negativo y vamos a subir su score en la central, en Datacrédito, en la central de riesgo. Eso es una mentira. De esos avisos vas a encontrar muchos en la calle o en los postas en donde te dicen que te van a eliminar el reporte negativo y en menos de 8 días vas a tener un score elevado. Eso es mentira, eso es falso, te van a robar. No caigas con personas incrédulas que lo único que quieren es sacarte tu dinero. Acá estás en un lugar especial, en un lugar donde te estamos asesorando, personas que tenemos experiencia, que conocemos sobre el tema y que hemos dado muy buenas asesorías y muy buenos resultados a nuestros clientes. Cada caso es particular, cada caso tiene una situación fáctica diferente, unos hechos diferentes, cada reporte tiene una forma diferente de analizar. Primero que todo, para empezar, quiero que sepas que, como te lo dije anteriormente, tenemos más de 10 años de experiencia manejando estos temas, somos especialistas en estos temas. No solamente manejamos reportes negativos en las centrales de riesgo, sino que también manejamos procesos de insolvencia económica de persona natural no comerciante, que son dos cosas que están muy afín. Muchas personas al entrar en cesación de pagos no pueden pagar sus créditos y por ende van a resultar reportados en las centrales de riesgo. Pero quiero decirte algo, y es que todo tiene solución. La legislación, específicamente la ley 1266 del 2008, establece la posibilidad que tú tienes de conocer, rectificar y actualizar los datos negativos tuyos que están contenidos en las bases de datos de las centrales de riesgo. Entonces, vamos a conocer las causales por las cuales tú puedes solicitar que te den de baja esos datos negativos. Primero, y la más común y la más utilizada, la entidad financiera, la empresa de telefonía celular te reportó y nunca te notificó de ese reporte, nunca te informaron, nunca te dijeron: señor Pepito Pérez, si no te pones al día, si no pagas las cuotas que tienes en mora, te vamos a tener que reportar en la central de riesgo. Y ojo, porque esta notificación se tiene que hacer con 20 días de anticipación a la elaboración de ese reporte negativo en las centrales de riesgo. Entonces, es la más común. ¿Qué sucede cuando ellos no te notifican? Primero, a lo mejor no te enteraste que te van a reportar para que hubieras podido cancelar tu deuda antes de que se realizaran ese reporte negativo. Segundo, no te brindaron la posibilidad de ejercer tu derecho a la defensa. Puede que la entidad financiera te estuviera cobrando unos intereses más elevados, unos intereses de mora. Puede que la entidad financiera te estuviera cobrando una cuota que no corresponde con los pagos pactados cuando tomaste el servicio, el producto o servicio con la entidad financiera. Puede que la empresa de telefonía te esté reportando y tú ni sepas, y te reportaron y ni siquiera tú sabes, suplantaron tu nombre y no sabes. Por eso es importante que la entidad notifique al titular de la información y le diga cuáles son las consecuencias de no pagar. Señor, como lo dije anteriormente, si no paga será reportado. ¿Cuál es la segunda y muy común que se da? La segunda causal es cuando hay suplantación. Una persona tomó la fotocopia de tu documento de identidad, te suplantó, fue y sacó un crédito a nombre tuyo, se hizo pasar por ti, tramitó un crédito o sacó un electrodoméstico a crédito o sacó una línea telefónica a tu nombre y ahora está reportado y tú ni siquiera te enteraste de ese tema hasta que fuiste a tramitar tu crédito.
Entonces, como tú puedes ver, hay diversas situaciones en las que nos vemos inmersos ante un reporte negativo y a veces no tenemos conocimiento. Y viene el problema, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo bajo? Pues acá te vamos a dar la solución. Venimos con la tercera causal, te reportaron por error. Resulta que no eras tú quien tenía esa obligación financiera y la entidad por error te reportó fue a ti. Entonces, en estos casos también tienes que hacer la reclamación respectiva, que te vamos a explicar cómo hacerlo, porque es muy sencillo, tampoco es nada del otro mundo. Está la causal en donde sigues reportado durante mucho tiempo, llevas 20 años reportado, 15 años reportado. Entonces, primero que todo, el reporte en Colombia, en nuestra legislación, no puede ser eterno, no puede durar toda la vida. Si tienes más de 14 años con una obligación reportada, automáticamente las centrales de riesgo tienen que darte de baja. Tienes que solicitarle a la fuente, a la entidad y a la Superintendencia de Industria y Comercio que analicen tu caso, porque se ha presentado el fenómeno jurídico de la extinción, de la prescripción de la acción ejecutiva, la acción ordinaria y la caducidad del dato negativo en la central de riesgo. Todos estos términos duran 14 años, pero ya te los voy a explicar más adelante. Aquí apenas te estoy tocando las causales. La otra causal es que cancelaste la obligación. Tú dijiste, uy, sí, yo debo, me estoy viendo afectada mi vida crediticia, voy a pagar. Pero ¿qué sucede? Pagaste y nunca te eliminaron el reporte negativo. Aquí es muy importante decirte algo. Los reportes en las centrales de riesgo siempre van a permanecer, pero la ley ha amparado que aquellos reportes negativos, por vulnerar el buen nombre de la persona, deben ser eliminados. Entonces, y en unas causales, y de acuerdo a lo que nos ordena la ley, como te lo venía diciendo hace un rato. Entonces vamos a entrar en detalle. Pagaste tu obligación, duraste 2 años en mora y la cancelaste. La norma dice que durarás reportado en la central de riesgo el doble del tiempo que duraste en mora, es decir, que en este caso durarías 4 años reportado, ¿cierto? La norma también dice que nunca podrá exceder de 4 años, así dures 2, 3, 4 años en mora. ¿Listo? Pero tú duraste 2 años en mora, pagaste y ya llevas, después de pagar 6, 7 años reportado. Entonces en este caso también la entidad financiera y la central de riesgo están vulnerando tu derecho al buen nombre y tienen la obligación de rectificar. Ahora, ustedes nos van a decir cuánto cuesta hacer ese trámite, porque es un trámite que tienes que realizar de la siguiente forma. Tienes que dirigir un derecho de petición en cada una de las causales que te acabé de mencionar. Tienes que dirigir un derecho de petición. Te voy a poner un ejemplo. Estás reportado por una obligación que tienes hace 20 años. ¿Qué tienes que hacer? Pasar un derecho de petición a la fuente, es decir, a la entidad financiera o a la empresa de telefonía o a la entidad comercial donde sacaste un producto o servicio, diciéndole que te dé de baja ese dato negativo porque ya sucedió el fenómeno jurídico de la prescripción de la obligación y la caducidad del dato negativo en la central de riesgo. Esa misma petición la tienes que pasar a la entidad o a la entidad que administra los datos, que podría ser Datacrédito o Procrédito o Transunión, para solicitarles que den de baja ese dato negativo. La misma suerte correrá la petición que le vas a pasar a la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que ellos son los encargados de vigilar a estas entidades para que cumplan con los postulados legales. Entonces, ya tenemos claridad del procedimiento a seguir. Pero ¿qué sucede si tengo el derecho y estas entidades se niegan a dar de baja a mi dato negativo? Si estoy cumpliendo con los postulados que tú acabas de nombrar, John, pues en ese caso tienes derecho a una acción constitucional, una acción que es muy usada en nuestro país y que se denomina en la legislación como la acción de tutela, que no es más que una acción constitucional para defender los derechos fundamentales que te han sido vulnerados. Entonces, tenemos, primer paso, derecho de petición, solicitándole a las entidades que te acabé de mencionar que den de baja tu dato negativo porque se ha configurado la causal, cualquiera de las causales que acabamos de mencionar. Si la respuesta no es positiva, podemos acudir a la acción de tutela porque están vulnerando nuestro derecho al buen nombre. Tercero,
Si no nos contestan nuestra petición, recuerda que tienen la obligación de hacerlo, y si no lo hacen, tenemos que acudir también al mecanismo de la acción de tutela para que sea un juez de la República el que los conmine a darte una respuesta de fondo, no una respuesta que salga por las ramas, tiene que ser de fondo. Entonces, tú me vas a decir ahora, bueno, John, hasta aquí yo voy entendiendo todo bien, pero ¿cuánto vale hacer ese trámite? Mira, te voy a decir algo. Si quieres que te hagamos el trámite, cobramos unos honorarios, ¿sí? Que te los podríamos decir de manera personal, pero te tenemos una solución en vista de que las personas, la gran mayoría de personas en este país, hemos tratado de sobrellevar los embates de la pandemia y estamos pasando por una situación que todos sabemos que es complicada, que no es fácil. Hay una situación, un tema de salud pública que es una pandemia que está azotando a todo el mundo, ¿cierto? Entonces hay una calamidad en salubridad por el motivo de una pandemia, una enfermedad que ya todos conocemos, que es el coronavirus o el COVID-19. En vista de esto y en vista de que las personas quieren hacer las cosas, pero no saben cómo hacerlas y no tienen los recursos para pagar al profesional del derecho, hemos creado la manera de que ustedes puedan acceder a nuestros formatos, a nuestro material, a los derechos de petición que hemos elaborado para cada una de las causales, a las acciones constitucionales o acciones de tutela, para que tú puedas realizar tú mismo la tutela, la acción de tutela y presentarla si no te dan una respuesta de fondo o si te siguen vulnerando el derecho al buen nombre por no bajar ese dato negativo de Datacrédito, por ejemplo. Porque es que todos conocen de manera genérica Datacrédito, todo el mundo dice estoy reportado en Datacrédito, pero no. Hay 3 centrales de riesgo que son Datacrédito, Transunión o Procrédito, y en cualquiera de ellas puedes estar reportado. Muchas personas están reportadas en Datacrédito y Transunión, lo que antiguamente se llamaba CIFIN. Entonces, te decía, tenemos los formatos, son más de 20 formatos, y adicional a este formato, tenemos el formato para elaborar un contrato de arrendamiento de la manera correcta, como lo tienes que hacer. Mira que en temas de arrendamiento, disculpa que me salga un poco del tema, en temas de arrendamiento son muchos los problemas que se suscitan por no elaborar un buen contrato de arrendamiento, por no exigir un codeudor a ese arrendatario. Entonces, adicional a los formatos que tú vas a tener, que son más de 20 formatos, para hacer tus reclamaciones, tenemos cada derecho de petición elaborado para cada una de las causales. Cada una de las causales trae la petición y cada petición va dirigida a cada entidad. Una petición, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes el problema de que estás reportado pero nunca te notificaron, entonces tenemos la petición para esa entidad que nunca te notificó. Imagínate que es el Banco X. Tenemos esa misma petición también que va dirigida a Datacrédito o Transunión. Tenemos esa misma petición, pero dirigida hacia la Superintendencia de Industria y Comercio. En algunos casos tenemos que enviarle petición a la Superintendencia Financiera también. Son muy fáciles, muy didácticos estos formatos para llenarlos. Mira, aquí te los enseño. Vienen con una fundamentación jurídica total, son los formatos que a nosotros nos han dado los mejores resultados, son los formatos que manejamos en el día a día, en nuestra labor, en nuestro trabajo, y vas a tener acceso a estos formatos solamente por un precio de 99,000 pesos. ¿Cuánto valen estos formatos? Si tú contratas al abogado para que te haga un derecho de petición, te cobra medio salario mínimo, 480,000 pesos. Saliéndome de la tabla del Colegio Nacional de Abogados, que estipula que por una petición se cobra un salario mínimo. Por una acción de tutela pueden cobrarte 2 salarios mínimos, pero para nadie es un secreto que hay abogados que trabajan por 800, por 700, por 600,000 pesos hacen una acción de tutela. Entonces, si tú miras todas las peticiones que tenemos y las acciones de tutela, los formatos de las acciones de tutela cuestan más de 2 millones de pesos. Y tú los vas a tener solamente por un precio de 99,000 pesos. Realmente es algo muy económico a lo que puedes acceder. Aparte de eso, tienes los videos tutoriales donde te vamos a explicar cómo llenar los formatos. Eso es algo muy sencillo. Te decimos a dónde dirigirlos, porque tú sabes que por motivos de la pandemia casi todo hay que hacerlo de manera virtual. Entonces esa es una de las facilidades que tenemos en este momento. Ahora te voy a decir, viene ley de borrón y cuenta nueva, pero no sabemos si la Corte Constitucional
vaya a aprobar esa ley que ha sacado en este momento el Congreso de la República. Ya sanción presidencial la tiene, pero para nadie es un secreto que muchas de las leyes presentadas o los decretos ley presentados por este gobierno y el Congreso no han sido aprobados por la Corte Constitucional. Hablamos de leyes estatutarias. Entonces, tienes acá todo el material para que tú mismo presentes tu petición solicitando que te den de baja en el dato negativo. Voy a hablarte de la causal de la prescripción. Resulta que tú tienes una obligación con un banco. Ese banco te reportó por no pagar la obligación financiera, pero ya han pasado más de 10 años. Esa obligación ya prescribió. La norma dice que la acción ejecutiva prescribe a los 5 años y prescrita una vez esta acción se convierte en ordinaria por 5 años más. Y prescrito este término, la obligación se extingue, es decir, a los 10 años se ha extinguido esa obligación y esas entidades ya no te pueden cobrar ese dinero. Pero ¿qué pasa? La norma también dice que después de que opere ese fenómeno extintivo de la obligación, vas a durar reportado 4 años en la central de riesgo. Al cabo de esos 4 años, también tienen que darte de baja de ese dato negativo. Es decir, 10 más 4 años son 14 años, por lo tanto tienen que darte de baja de ese dato negativo. ¿Listo? Entonces, teníamos esa causal, yo creo que quedó clara, de una manera rápida te expliqué el derecho que tú tienes. Si tienes una obligación financiera y estás reportado hace más de 14 años, la entidad financiera y la central de riesgo tienen la obligatoriedad de dar de baja ese dato negativo que tú tienes. Tenemos el pago de la obligación. Pagaste la obligación, pero estás reportado, como lo expliqué anteriormente. La norma dice, ley de habeas data dice, que una vez pagues la obligación, durarás el doble de reportado, el doble del tiempo que duraste en mora. Es decir, que si duraste 1 año en mora, vas a durar, después de pagar, vas a durar 2 años reportado. Entonces, duraste 1 año en mora, pagaste, duras 2 años reportado y aún después de 1 año más, después de 3, 4 años, al cabo de 5 años, sigues reportado por la misma obligación, tienen que darle de baja obligatoriamente al dato negativo. Son tus derechos, no dejes que te los vulneren. Teníamos un caso de una señora que necesitaba sacar un crédito de vivienda y había pagado la obligación que tenía en mora hacía muchísimo tiempo. La señora tenía que durar reportada cerca de 36 meses porque su mora fue de 18 meses. Y habían pasado 6 años y todavía la señora estaba reportada. O sea, es una violación tremenda al derecho al buen nombre de esta señora. Entablamos un derecho de petición, no fue positiva la respuesta porque las entidades a veces abusan. Acudimos al mecanismo jurídico de la acción de tutela y mediante la acción de tutela el juez de tutela ordenó que tenían que darle de baja a ese dato negativo de la señora y restablecer su puntaje en la central de riesgo. ¿Por qué? Porque ella había presentado, después de cancelar esa obligación hace 6 años, otras obligaciones que había ido adquiriendo poco a poco y eso le ayudaron a restablecer un poco su vida financiera, su vida crediticia. Y tú te vas a preguntar, ¿pero cómo? ¿Por qué ella sacó crédito si estaba reportada? Porque con el paz y salvo muchas entidades te aprueban créditos, te aprueban líneas telefónicas y eso pues va ayudando a que tú vayas aumentando el score por ejemplo en DataCredit. Entonces, vuelvo y te repito, tienes derechos, no dejes que te los vulneren. Tú puedes encontrar una petición en Google, entras y vas a encontrar modelos, minutas de petición, son genéricas. Recuerda que el 90% del éxito de tu petición radica en la fundamentación jurídica y un documento bien elaborado te va a dar muy buenos resultados. Entonces, no te quito más tiempo, ve abajo al botón que dice comprar formatos, cómpralo, la plataforma de pago es muy segura, es Payu, no vas a tener ningún problema, ningún inconveniente, puedes pagar por PSE, puedes pagar por Efecti, puedes pagar por Baloto, puedes pagar por Bancolombia, puedes pagar por DaviPlata, puedes pagar cualquier medio de pago que disponga la plataforma, tú lo puedes utilizar. Entonces no esperes más, ayuda es la que te estamos dando en este momento, te estoy explicando lo que necesitas, entonces aprovéchalo al máximo. Ya te digo, no esperes
a que estés comprando tu vivienda para tramitar el crédito y que te sea negado, porque eso sí te va a ocasionar un perjuicio. Recuerda que cuando firmamos una promesa de compraventa nos incluyen una serie de cláusulas como las arras y como la cláusula penal por incumplimiento del contrato, y si vas a incumplir tu contrato vas a perder un dinero de esa cuota inicial que estás pagando. Asegúrate antes de empezar a pagar el apartamento que no tiene reportes negativos en la central de riesgo. Entonces, no les quito más tiempo. Recuerden, si quieren aprender más sobre estos temas, vayan a nuestro canal en YouTube. Aquí te dejo el nombre del canal para que tú vayas al canal y aprendas y estés pendiente. Te suscribes, le das clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo todas las semanas. Entonces, tienes derechos. Si quieres una asesoría en la página, puedes darle al botón flotante de WhatsApp y con mucho gusto te vamos a asesorar de una manera mucho más personalizada. Estamos para servirte, ya sabes, tu abogado en casa siempre va a estar a tu lado para servirte en lo que necesites. Dios los bendiga.